Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, según corresponda. Mi nombre es Carla Fernanda Huesca Bonilla, soy alumna de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Vengo de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, Unidad Académica Multidisciplinaria, Campus de Acalco. La materia es Sistema Penal Acusatorio Adversarial. Hoy vamos a hablar de la cadena custodia que deberá ejecutar por la Policía de Investigación en coordinación con el área de servicios periciales. La materia es impartida por el doctor Gilberto Pineda Martínez. Para comenzar un poco vamos a hablar de qué es la cadena custodia. En su apartado del artículo 227 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, versa que la cadena custodia es un sistema de control y registro que se aplica en el indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, de su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o el hallazgo que se presente como competencia de su conclusión. Esto tiene como prioridad encontrar las pruebas necesarias para que incluso ahí se encuentren hallazgos donde el imputado haya sido partícipe y pueda ser más señalado con facilidad. Vamos a hablar ahora de los elementos de la cadena custodia. En algunos hallazgos se encuentra como primera instancia la localización, el cual consiste que van a llegar al lugar donde se encuentra ubicado esos indicios y posteriormente van a hacer materiales probatorios en virtud de la intervención. Después vamos a irnos con el descubrimiento, que este inspira a las personas o vehículos inmuebles, entre otros, que se encuentren en el indicio. Es una evidencia muy clave o producto del hecho delictivo. En una aportación, como también lo marca como elemento, vamos a hablar de los indicios elementales, materiales, probatorios, que se entregan por la participación de cualquier servidor público, que en cumplimiento de las funciones propias del encargo, actividad en los términos que la ley nos emane o nos emita, para que nosotros podamos tener una mejor claridad de lo que está sucediendo en el lugar. Pasando a las etapas, que en este caso vamos a hablar también de cómo es el protocolo que va a generar la cadena custodia, en cual nos habla nuestro Código Federal de Procedimiento en materia de cadena, que es se le va a dar conocimiento al agente del Ministerio Público Federal. Posteriormente van a preservar el lugar a los policías. Posterior se va a hacer un procesamiento de indicios o evidencias que va a aportar los peritos y van a ir dirigidos a la gente del Ministerio Público. Como continuidad tenemos que la cadena custodia, cede el ministerial, averiguando previa a la cadena de la misma. Tiene una continuidad de la cadena custodia en la cual cede la pericial, son pruebas periciales y almacenan los indicios o evidencias. Para finalmente de estos hay dos grandes etapas, que se encuentra la preservación y el procesamiento. Se habla de una preservación cuando la autoridad responsable preserva el lugar de los hechos o el hallazgo que tiene como primer contacto al escenario del delito. Generalmente aquí pues se presenta los policías, el ministerio público, o son algunos elementos que podemos encontrar, los cuales están cuidando la zona donde está señalada como evidencia. También el procesamiento son los indicios o evidencias que se encuentren dentro de ella, que posteriormente los va a señalar un perito, ya que pues es su facultad, el cual es encontrar las pistas necesarias para que se le otorgue o sea mejor señalado al imputado. La etapa de no alteración al lugar de los hechos, tiene como un fin especial, ya sea inmediato o mediato. Las autoridades responsables deben de tener una preservación, pero para ello cada etapa de la cadena van a intentar justificar cada hecho que se está haciendo voluntariamente, acuerdo al momento de que no exista un lucro dentro de esos hechos, que no se pueda alterar ni modificar la escena donde ya se localizó el crimen inmediato.
Entonces, en este caso vamos a hablar que los policías, que vamos a hablar de un cargo, que van a tener un acordonamiento o van a preservar que los hechos o hallazgos, como ya antes mencionados, no sean alterados, no sean manipulados por algunas personas que a veces van incluso a interponer esta prueba dentro de ello. Vamos a hablar de un cargo de policía, el cual tiene como emitivo el acordonamiento, como ya lo habíamos mencionado, o incluso que no exista una manipulación del hecho, que no vayan a tocar la escena. Para esto vamos a hablar de un buen acordonamiento que tiene como lugar este se da en varios lugares, puede ser lugares abiertos, lugares cerrados, según lo señale. En un lugar abierto deben establecer cinturones de seguridad, el cual el primero va a depender de las condiciones que se priven en las características topográficas de seguridad, como garantía del equipo de trabajo, que pues en este caso lo integre, y que también es solicitado por el agente del Ministerio Público, que ya lo habíamos señalado. Los lugares cerrados se consideran como el acceso o evita el paso de las personas. ¿Por qué? Porque son lugares que no pueden entrar más o ingresar según las personas que estén dentro del delito o el hecho delictivo. Una buena inicio de investigación dentro de la cadena custodia es que el hecho delictivo, en este caso se basa la policía, posteriormente tenga una solicitud de peritos. ¿Por qué? Porque las unidades de policía son las facultades que se procede al estudio del lugar de los hallazgos. En este caso, ya habíamos mencionado que un perito va a justificarlo a un ministerio público mediante su prueba pericial. Debe ser un lugar abierto, un lugar cerrado o incluso un lugar muy fijo, una fijación específica que posteriormente pues se van a hablar de un lugar ya antes definido. Vamos a hablar de un lugar, el lugar de los hechos, que sea, el espacio debe tener, obviamente que sea material, el crimen debe tener un delito que se investigue y que tenga evidencia relacionada con la investigación que se está haciendo. El lugar del hallazgo también es un espacio material que es considerado como una evidencia que lo integra a la investigación del delito. El indicio o evidencia son las huellas y vestigios que el material del hecho delictuoso se puede encontrar en el hecho o hallazgo como característica y puede tener relaciones del delito que se investigue. Posteriormente vamos a hablar de la prueba. La prueba va a estar integrada por la autoridad competente en el valor judicial, que es el cual nos va a decir cómo exactamente qué fueron o qué huellas se encontraron, si es del sujeto que ya estaba antes señalado o pertenece de alguien más, para que entonces se dé una buena investigación. De los cargos, pues ya los habíamos mencionado, que automáticamente pasa a tener como, son aquellos que tienen como primer contacto, pueden tratarse de un policía preventivo, municipal, estatal, judicial, un ministerial, militar, marina o la policía federal, en otros servidores públicos, el cual tienen como cargo, ya les antes mencionado, señalar las zonas, encargarse de todo. Pero en ello vamos a ver qué nos versa el artículo 228 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos habla un poco de los responsables de la cadena custodia, el cual nos versa que la cadena custodia es responsabilidad de quien es el cumplimiento de las funciones propias de su cargo o actividad en términos de ley, tengan los indicios, vestigios, evidencias, objetos de producto de un hecho delictivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer instante que corresponda o que responda por ese hecho delictivo, entonces es el primero que va a resolver, o va no resolver tanto porque por eso va a ser ayuda de peritos, pero sí va a acordonar la zona de acuerdo al espacio donde se encuentra ubicado, intentando que no sea manipulada para que no exista un problema, incluso se interprete como una corrupción que está haciendo el policía de investigación o el órgano jurisdiccional, que es como la primera instancia responsable. También nos habla que durante el procedimiento de la cadena, indicios, huellas o vestigios del hecho
son instrumentos objeto del delito y tienen un valor probatorio que verifiquen la forma del hecho de la circunstancia y que del delito debe de ser público la información del procedimiento. El aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos, productos del mismo delito nos lo vamos a poder encontrar en nuestro artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, el cual versa que para poder tener que existan huellas o que pudiera tener relación en algún bien, siempre guarden una relación directa del hecho o del hallazgo. Este se desarrolla a la investigación de que no se alteren o se destruyan o incluso llegaran a desaparecer estas pruebas que al final se están resguardando como una prueba más para culpar a la persona que ya habían anteriormente señalado. Ahora bien, vamos a hablar un ejemplo claro que estamos viendo en la imagen. En este caso es una seguridad pública. Vamos a hablar que es un policía estatal y el cual está cuidando que no infecten la zona, y la zona que está infectada la están protegiendo de alguna u otra manera. Entonces vamos a hablar que nos dice que el propósito de este es proporcionar a los agentes preventivos las herramientas más básicas para reafirmar el conocimiento teórico y práctico de un resguardo de evidencia, porque en su acción vital es preservación del lugar del hecho, lo que permite colaborar con autoridades que se encargan de la investigación delictiva. Vamos a hablar que este policía estatal, el cual nos dice que su preparación, su compromiso de capacidad de la manera constante mediante estos cuerpos policíacos que al final le está garantizando su función adecuada, apegada al lineamiento de seguridad que les enmarcan a ellos, como una confianza que se le da al policía incluso para que pueda señalar el lugar o el hecho delictivo donde se está causando la escena, sin que él mismo sea permanente de alteración o para que se construya a un mal acto. Durante su capacidad, una duración de 40 horas, los policías, estamos hablando de un estatal, aborda el tema como estudio criminalística, en una preservación de sobreguardar los hechos y evidencias que puedan estar en las etapas de cadena custodia para desarrollar un campo teórico en una clase. Estamos hablando que vamos a decir que se puntualiza enfoques profesionalmente de un policía, al cual su finalidad es adiestrar que el ejercer su labor como un respeto al ciudadano, respeto a las necesidades de a lo mejor en alguna comunidad, así como para mejorar la situación de emergencias sensibles. La imagen está muy completa, incluso vemos cómo está haciendo lo que se emana al final a su ley, y cómo lo está interpretando sin que exista un hallazgo de que alteración de la prueba o que incluso ya esté contaminada, porque pues a veces eso ya no entra dentro de él, ya que ya no sirve como tal esa evidencia. Ok, una vez que se hayan recolectado los indicios, las evidencias que son oportunamente ya adecuadas, vamos a hablar que ahora el policía va a tener también la facultad de fijarlos, hacer un inventario de los mismos, con descripciones, el cómo y por qué se encontraron en ese lugar, o mediante en qué situación, quién los puso al tanto de que existía esa prueba o este delito, así como llevar el levantamiento de los protocolos establecidos en una investigación criminalística, porque al final es su función de ellos también en balanzar las evidencias, que no empaque o contenga algún medio de alteración por el mismo hallazgo. Esto por lo regular debe de llevar fecha y hora del hallazgo, número de indicio o evidencia, número de registro, si está hablando de una llamada o algún folio, el domicilio exacto del lugar de los hechos, el hallazgo, ubicación, el lugar donde se recolectó la descripción material, una prueba material,
algunas observaciones que también hacen mención y las abreviaturas que generalmente el agente policial es el que emite por responsabilidad de un perito para que tenga una mejor nota. Ni de ello no exista ningún problema que al final pueda alterar la escena. Hablando, esta imagen está también muy completa, ahí se puede observar que ya está el acusado, estamos hablando de que ya está en una cárcel, en un separo quizá, entonces está hablando que ahora todas las pruebas que han sido recolectadas saben que ya lo van a señalar y que probablemente no pueda salir de cárcel por los homicidios que a lo mejor cometió o alguna lesión o algún hecho delictivo, sin importar que ahora ya lo están señalando, incluso que pues debe de estar completamente seguro estas pruebas para que no exista ningún malinterpretación o incluso pues exista un juicio de apelación por parte de él porque en una resolución fue fallida o incluso existió algún otro método que no está, más bien se encuentra violentando los derechos del imputado, a lo cual eso no tenemos que llegar. La cadena custodia también se puede presentar mediante un vehículo, una casa, un hogar, exactamente donde sea el registro del hallazgo es donde se van a estar presentando, incluso va a haber un patrullaje donde se va a quedar ahí y va a preservar hasta a lo mejor hasta que termine su turno o incluyendo que pues va a ser una participación amplia dentro de ello. Cada vez que se pueda lograr subsistir una cadena custodia, los policías que están encargados en esa facultad de cuidar o sobreguardar lo que esté en sus facultades de ellos, deben de presentar que si pertenezcan como tal, lleven ese registro en este caso en un municipio, en un estado, en lo que probablemente se regule algún delito. Así, ¿por qué? Porque al final estos intentan interponer una buena acusación con un imputado y no puede existir un error porque entonces sí ya hablamos de un recurso de apelación, incluyendo que pues no estaría en las facultades de ello. Probablemente también existan otros medios como que existe una cámara digital y en este se puede verificar las funciones del acusado que se le está ya en este caso pues sentenciado, que a lo mejor ya se está llevando a cabo en su proceso de imputación o depende de en qué proceso nos podemos encontrar para poder señalar de una manera buena y efectiva lo que en realidad se está llevando a cabo. Vamos a hablar también que pues las huellas que se van a encontrar no tendrían que tener alguna contaminación, ya que de lo contrario se puede interpretar que todo es a beneficio de y pues como muchos no lo entenderían, probablemente se interprete más bien que hubo una corrupción dentro de esa investigación y por eso no se están llevando a cabo nada sobre el proceso. Para tener un poco más de conocimiento, se puede decir que el policía tiene cinturones de seguridad para evitar el ingreso de terceras personas que quieran alterar o incluso pueden hasta llegar a poner el trabajo en riesgo, ya que ya empezaron a existir una contaminación en las pruebas y pues ya no sería el mismo trabajo como el primero. Entonces todos estos hallazgos son importantes durante el acceso de una buena cadena custodia y también en el procedimiento de quién la está ejecutando, pero pues en este caso yo les puse el ejemplo de un policía estatal, puede incluso ser también un municipal, el cual está ejecutando pues esta cadena y resulte primordialmente como una evidencia correcta, el cual no exista una manipulación más bien a terceros y no tenga una afectación cuando se ha señalado el imputado, sino pues si su defensor del imputado está en pleno goce de que tenga las facultades necesarias, ahí es cuando pues lamentablemente no dejan libre ya que pues las pruebas ya fueron contaminadas o ya fueron
alteradas por tales personas, sin importar lo que ya esté sucediendo actualmente, porque al final lo están actuando como un beneficio propio hacia su persona. Bueno, en mi caso, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho o incluso le hayan entendido un poco más a la cadena custodia que se da por medio de un policía, una autoridad o órgano jurisdiccional competente. Hasta luego, nos vemos.